Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Amados hermanos, nuevamente dándole la gloria y la honra a Dios y nuestra gratitud porque nos permite compartir la palabra nuevamente el día de hoy, esperando de verdad que todos estén siendo bendecidos grandemente. Si hay algunas situaciones, algunas necesidades, solo le pedimos a Dios que la gracia y la misericordia de Él sigan cumpliéndose como esas promesas que Él nos dio de estar todos los días en nuestras vidas. El día de hoy quiero tomar un personaje de la Escritura que es Jonás. Yo sé que ya hay muchos mensajes sobre la vida de Jonás, sobre los temas que marca Jonás, pero quiero ver en este día esa ternura con la que Dios nos trata. De verdad, ver cómo trató a Jonás. Quiero decirte que aquí encuentro el amor y la misericordia y la bondad de Dios. Voy a leer el capítulo 4, especialmente los versículos 2 y al versículo 4. Estamos aquí en este pasaje de la Escritura donde el Señor se arrepiente en el capítulo 3 de destruir a Nínive a causa de lo que los habitantes de Nínive y el rey de Nínive hicieron. Proclamaron ayuno, se arrepintieron de su mal camino, se convirtieron a Dios de todo su corazón y Dios vio todo aquello y decidió no destruirlos. Entonces Jonás se enojó y vemos aquí cómo vino su enojo y oró al Señor en su enojo. Dice versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, dice, me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mira que yo encuentro aquí en este pasaje una situación semejante a la de nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos, sobre todo cuando están en edades pequeñas o cuando eran pequeños? Cuando les pasaba una situación como, por ejemplo, que se les rompen un carrito, un cochecito, o a la niña le rompieron la muñeca, y que vienen y te dicen, lo acusan, ya sea al hermano, ya sea al primo o ya sea al amigo, y le dicen: me rompió mi juguete, me rompió mi carrito. Y nosotros vemos la situación y nos da hasta risa, ¿no? Porque decimos: ay, mija, ay, mijo, o sea, no te preocupes, te compro otro. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Hacen un berrinche porque dicen: no, yo quiero ese. Y no, yo quiero que lo regañes, yo quiero que le reclames, yo quiero que se lo cobres.
así son nuestros hijos, o así fuimos a veces, quizás hasta nosotros con nuestros padres. Tuvimos esa actitud de necedad. Pues mira que yo encuentro que Jonás quizás tenía esa misma forma de ser. Jonás, Dios le habló a Jonás y Dios le dice que vaya a Nínive y que les predique y les diga que va a destruir la ciudad si no se arrepienten. Y Jonás, en lugar de escuchar a Dios, dice la Escritura que él desobedeció a Dios y se fue para huir de la presencia de Dios. No quiso en primer lugar obedecer a Dios. No quiso que los de Nínive fueran o alcanzaran la misericordia de Dios. Él quizás lo que quería era ver que Dios destruyera a Nínive. A veces nosotros los seres humanos tenemos sentimientos no muy buenos. A veces nosotros queremos ver que aquellos que son impíos, aquellos que cometen hechos vergonzosos, aquellos que hacen cosas malas, sean destruidos por Dios. Y Dios dice la palabra que no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y mira que las cosas que suceden en el capítulo 1 de este libro de Jonás es que él sube a una embarcación, paga su pasaje y Dios, que tenía planes preparados para la ciudad de Nínive, no iba a cesar en su intención de que Jonás fuera. Yo a veces me he preguntado por qué Dios insistió en que Jonás, porque Jonás tenía que aprender la lección. Porque Jonás tenía que aprender que era un Dios soberano y él decidía y hacía lo que quería. Y que nadie, cuando Dios quiere que sean las cosas como Él quiere, nadie puede oponerse a sus designios y a sus maneras. Así que si Dios nos ha escogido a nosotros, a ti y a mí, para embarcarnos en este viaje que es de la vida eterna, en esta vida de integridad y de santidad, Dios no va a cesar en todo el tiempo en estarte llamando y estarnos llamando y estar dirigiéndonos para que nosotros vayamos en ese barco de la vida eterna. Quiero decírtelo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jonás, cuando aquellos hombres echan suertes, podríamos analizar muchas cosas, no vamos a tener el tiempo suficiente, pero cuando echan suertes para ver por qué motivo era que había esta circunstancia que estaban viviendo de que casi la barca se destroza, dicen que cae sobre Jonás, que estaba por allá abajo durmiendo. Ellos le dicen: decláranos, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sucedido? Y en el versículo 9, mira, quiero que veas esto. En el versículo 9 del capítulo 1, él les respondió, dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Si verdaderamente temía a Jehová, quiero decirte que hubiera obedecido a Dios y hubiera ido a Nínive. Pero muchos así están en esta vida. Dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios, dicen hasta que son pastores o siervos de Dios, pero mira, los hechos dicen todo lo contrario. Huyen de la presencia de Dios. No hacen conforme a lo que Dios manda. No obedecen. Por ejemplo, los jóvenes a su padre y a su madre no los honran. El marido a veces es infiel. Está coqueteando con las compañeras del trabajo. ¿Qué podría yo decir? Muchas cosas más. La palabra nos manda y nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades y nosotros nos rebelamos cuando un agente de tránsito nos para y luego echamos bronca. Cuando la palabra nos está siendo ordenada, mandada, decimos que vamos a la iglesia, decimos que amamos a Dios, pero entonces, ¿por qué tomamos actitudes diferentes? En lugar de ir a lo que nos manda el Señor, vamos a todo lo contrario. Y sin embargo, Dios usó todos sus planes, todas sus herramientas. Él fue echado en el mar, el pez lo tragó,
Dios preservó su vida y él tuvo que salir del pez porque el pez lo vomitó, pero fue y predicó. Y Nínive se arrepiente. Nínive hace lo que tenía que hacer el que quiere ser salvo. Nínive proclamó ayuno, el rey, dice hasta de los animales. Y se convirtieron a Dios, hasta se vistieron de cilicio. Se cubrieron de cilicio. Se echaron ceniza sobre la cabeza, señal de arrepentimiento, señal de esa situación. Quiero decirte que hay quienes saben lo que es Dios. Yo creo que no estaba todavía en ese tiempo ese pasaje, pero hoy nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Aquellas naciones sabían el Dios que tenía Israel. Aquellas naciones sabían la capacidad y el poder que tenía de destrucción. Y cuando Nínive oyó que en 40 días Nínive iba a ser destruida, el rey proclamó ayuno y sus palabras fueron: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Capítulo 3, versículo 9. ¿Quién sabe? Pero Dios no vino a salvar solamente un pueblo. El plan de Dios es toda la humanidad. Dice el libro de Juan que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Escritura que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y vemos en el versículo 10 del capítulo 3, dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, dice, de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, es decir, no los destruyó. Y entonces Jonás se enoja, Jonás se molesta, Jonás le dice a Dios en oración. Por eso dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Y le dice: tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Se lo dice de esa manera. Y Dios, veo lo que le contesta en el versículo 4 del capítulo 4. ¿Haces tú bien enojarte tanto? Después de esto dice que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente en la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él pensó que Dios lo había escuchado y que Dios iba a venir y iba a destruir esa ciudad. Pero no fue así. Enojado estaba. Pero Dios lo vio y dijo: ay, hijo mío, mira dónde te fuiste a sentar. El sol te va a dar sobre tu cabeza. Pero la misericordia y la bondad de Dios, que Dios empezó a obrar de tal manera que le preparó sombra a través de una calabacera, la cual creció en un solo día. Para que Jonás, el hijo rebelde, el hijo desobediente, no padeciera, no le hiciera mal. El versículo 6 lo voy a leer como dice: preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahí se puso contento y feliz.
Él no sabía que Dios se la había preparado. Pero ¿qué sucedió? Ahí quiso seguir esperando a que viniera la destrucción y dijo Dios, no, Jonás, ya levántate. Así que aquella calabacera le creció un gusano, aquella calabacera se echó a perder, se secó y aconteció que vino el sol y entonces ahí empezó a tener el calor, empezó a tener él esa herida por lo intenso del sol, desmayaba, casi dice ahí hasta la muerte, versículo 8. Y él decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Enojado estaba Jonás. Y Dios le vuelve a decir, versículo 9 del capítulo 4, a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mira, le contestó a Dios, mucho. Pero Dios, mira con qué ternura le habló. Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dice la Escritura aquí, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios le habla y le dice, no tienes por qué enojarte, Jonás. Y muchas veces nosotros no tenemos motivos para estar enojados. Quiero decirte que la ternura de Dios es esa. A veces ante nuestro comportamiento, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos, quiero decirte que Dios está ahí, cuidándonos, ayudándonos, soportándonos ante nuestras situaciones y nuestros malestares y nuestros enojos. No quiero decir que Jonás estaba bien, Jonás estaba mal, pero aún estando mal, Dios tuvo misericordia y le preparó la calabacera. Y no quiero decir que eso sea bueno. Quiero decirte que Dios es paciente para contigo y para conmigo. Si tú dices que temes a Dios, de verdad, debes de hacer lo que Dios te pide. Debes de hacer lo que Dios te pide. Él decía que temía a Dios, pero no hacía lo que Dios le pedía. Y cuando se decidió a hacerlo, se enojó con el Señor. No debemos de caer de la forma como Jonás. Dios tiene la oportunidad de trabajar siempre. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios, lo vamos a amar siempre y vamos a obedecerle siempre. Si verdaderamente le amamos, no va a ser difícil obedecerle. Pero si no, vamos a tener muchos malestares y muchos sufrimientos. Jonás los tuvo. Jonás fue echado al mar y lo tragó ese pez. Y quiero decirte que Dios lo rescató de ese pez. Dios lo rescató de ese pez. Quiero decirte que tu vida puede sufrir muchas situaciones. El mar tipo y figura de andar en muchas dificultades. En un mar de dificultades. Tragado por muchísimas cosas dañinas. No sé hasta cuándo Dios te va a aguantar ahí. No sé cuánto puedas tú soportar, esperando que Dios te rescate. A mí no me gustaría eso. A mí me gustaría que nosotros
fuéramos librados de todas esas cosas. Si Jonás hubiera ido a Nínive, nada de esto le habría acontecido. Y hoy nosotros estamos aquí, escuchando la palabra de Dios y viendo el ejemplo de este hombre, pero también viendo la misericordia de Dios. Hasta aquí Dios ha tenido misericordia, pero yo no espero ni quiero que Dios siga estando y obrando de esa manera en mi vida. Yo quiero agradarle y obedecerle y ser librado de muchas situaciones adversas. No dudo que vendrían o podrían venir tiempos difíciles, pero sé que no estaré solo y que Él estará conmigo. Lo que anhelo y deseo que esos tiempos difíciles no vengan por causa de mi desobediencia y por causa de mi rebeldía. Podrían venir y que sean como fue con Job, varón perfecto. Hay una diferencia y podría mencionarte un hombre que le obedeció sin tener mucho conocimiento de las cosas que acontecerían. Y ese fue Noé. Dios vino y le dijo: voy a destruir todo el mundo. Me arrepiento de haber hecho al hombre. La maldad ha crecido sobre toda la humanidad. Voy a borrarlos de la tierra. Y le dijo a él que lo había encontrado. La Biblia habla de un hombre temeroso y apartado del mal, un hombre íntegro. Y este hombre fue Noé, al cual le dijo: haz un arca de madera y la vas a hacer así, y vas a hacer esto, y vas a meter animales de 2 en 2, y vas a entrar tú y toda tu familia. Y dice la Escritura que este hombre empezó a trabajar y obedeció a Dios, y este hombre salvó su vida. ¿De qué tipo de hombres quieres ser? ¿Tipo y figura de cuál? ¿Del que obedece o del que desobedece y padece muchos sufrimientos? Yo te invito ahí a que reflexiones en esta hora. Dios quiere bendecirte siempre, pero no estarte rescatando siempre, porque eso es lo que hace Dios en muchos. Está rescatando y rescatando y rescatando, cuando lo que Dios quiere hacer es darte, recompensarte, bendecirte, darte de sus beneficios todos los días. Si tú en esta hora no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito en el nombre de Jesús que lo hagas. No seas de esos que escuchan y creen que no va a suceder. Los de Nínive creyeron y sabían que Dios podía destruir sus vidas. Quizás estás en peligro. Quizás tu vida tiene los 2 pies bien puestos en el infierno. Dios quiere apartarte de ahí, sacarte de ahí, rescatarte de ahí y ponerte en el paraíso. Si quieres estar en las manos de Dios, entrégale tu vida. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, en esta tarde me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por la vida que llevo. Yo te pido en el nombre de Cristo que tengas misericordia de mí, oh Señor, y que me perdones y que me laves de toda mi maldad, que me limpies de todo mi pecado, y que en este día, Señor, el sacrificio de Jesucristo se haga realidad en mi vida, dándome la salvación de mi alma, de mi ser. Y que pueda yo un día, Señor, ser recibido en el cielo, diciéndome tú: venid bendito de mi Padre. Quiero que tú me ayudes y que se cumpla tu palabra en mí. Esa palabra que dice que el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que hoy algo nuevo nazca en mí, un nuevo ser creado a tu imagen y semejanza. Te lo pido en el nombre de Jesús y gracias por el don de tu salvación. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos das el día de hoy. La tomamos en nuestro corazón y queremos agradarte, obedeciéndote todos los días de nuestra vida.
en todos tus mandamientos, en todas tus ordenanzas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos.